El pastor presbiteriano Steve Lawson cuenta una larga historia, o digamos, cuenta la biografía en sí de Martín Lutero. Él es, se ha especializado en Martín Lutero. En 1507, Martín Lutero fue ordenado como sacerdote en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y se cuenta que en su primera misa, mientras él sostenía el pan y la copa por primera vez, porque estaba oficiando por primera vez la misa, quedó tan sobrecogido porque se preguntaba a él: ¿quién soy yo para levantar los ojos y mis manos a la majestad divina? Porque soy polvo y ceniza, estoy lleno de pecado y estoy hablando con el Dios eterno y verdadero. Con este pensamiento él empieza, por así decirlo, su ministerio entre los católicos. Pero ya desde un tiempo temprano, Lutero estaba haciéndose las preguntas que hoy nos hacemos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para estar ante la majestad de Dios, ante el Dios Todopoderoso? ¿Quiénes somos nosotros? En 1510, unos 3 años después de haber sido ordenado como sacerdote católico, Lutero fue enviado a Roma, donde fue testigo de la corrupción de la iglesia romana. Subió la Escala Santa, que todavía está ahí, por cierto. Según las fábulas, las fábulas que contaban, los otros sacerdotes, dice que las gradas habían sido trasladadas desde Jerusalén a Roma, y estos sacerdotes y algunos sacerdotes afirmaban que Dios perdonaba los pecados a quienes subían las gradas de rodillas. Así que Lutero subió las gradas repitiendo el Padre Nuestro, besando cada escalón que subía y buscando la paz con Dios. Pero cuando llegó al último escalón, se giró a ver las gradas y reconoció que estaba tan lejos de Dios como cuando subió el primer escalón. En 1512, Lutero recibió su doctorado en teología en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, y fue nombrado catedrático de Biblia, o sea, se le dio un grado mayor. En 1517, un dominico itinerante llamado John Tetzel comenzó a vender indulgencias cerca de Wittenberg, donde él era párroco y era maestro en la universidad, ofreciendo, fíjense, Tetzel estaba ofreciendo el perdón de los pecados por un precio. Los feligreses compraban a la Iglesia Católica una carta que supuestamente liberaba a un ser querido del purgatorio si compraba esa carta. Y con ese dinero el Papa León X construyó la Basílica de San Pedro en Roma, que hoy todavía está de pie. El 31 de octubre de 1517, algunas semanas después que Tetzel había vendido las indulgencias, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus protestas llamadas las 95 tesis sobre las indulgencias. A principios de 1546, Martín Lutero viajó a Eisleben, su ciudad natal. Allí predicó la palabra. Y luego viajó a Mansfield, donde unos hermanos, los condes de Mansfield, estaban teniendo un problema familiar. Y después de escucharlos, Lutero les recordó las palabras de Jesucristo, las cuales convencieron a los hermanos de su pecado y se reconciliaron. Satisfecho de haber visto cómo la palabra había dado resultado en aquel asunto, Lutero regresó a Eisleben, donde días después se enfermó. Y a medida que transcurría la noche, sus tres hijos de Lutero, Jonás, Martín y Pablo,
porque él se había casado, eventualmente se casó. Sus hijos entonces, Jonás, Martín y Pablo, se sentaron alrededor del Padre. Le tomaron las manos y le dijeron: Reverendo Padre, ¿permanece usted fiel a Cristo y a la doctrina que ha predicado? Y el reformador respondió con un fuerte sí. Dice que tenía un vozarrón. Sí. Lutero murió las primeras horas del 18 de febrero de 1546. Y hoy, después de 500 años, todavía estamos siendo impactados por aquel sacerdote católico romano que entendió que lo único que podía salvarle era Jesucristo y que la única verdad que podía predicar era la palabra de Dios. ¿Sí? Martín Lutero, después de darse cuenta de los engaños que plagaban la religión católica con sus ritos vacíos, reconoció que ninguna de esas costumbres vacías podía salvarlo del infierno. Y al leer el pasaje que vamos a ver en Colosenses, lo primero que Pablo nos dice, hermanos, es que vivamos para agradar al Señor y no a los demás. Desde los tiempos más antiguos, la gente, fíjense, la gente ha recurrido a los rituales religiosos como la forma de acercarse a Dios o salvarse, buscar la salvación. La iglesia católica romana no ha sido la única tampoco. También en nuestros días las personas siguen buscando diferentes rituales para acercarse a Dios y ser salvos por medio de esos rituales. Y es por esa razón que el apóstol Pablo nos dice en los versículos 16 y 17, leamos por favor, y voy a leer de esta versión, la cual dice así, con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, o sea, por todo lo que ya les dije anteriormente en la carta, eso es lo que está diciendo Pablo. Por tanto, nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Denme acaso atención. Es evidente que los hermanos de Colosenses, los hermanos de Colosas, estaban imponiendo reglas y tradiciones que no tenían nada que ver con Cristo. Por esa razón Pablo les escribe. Los hermanos de Colosas se sentían elegidos por Dios, pero se habían convertido en jueces unos de otros, profesando seguir ciertas dietas y observaciones judías. Era el misticismo de aquellos tiempos, el misticismo judío. Y para algunos de ellos las reglas y las costumbres no eran solo no eran solo una preferencia personal de buenos hábitos, sino que eran la ley de doctrina. Y cualquiera que no cumplía tales reglas era juzgado como inferior, como un hermano inferior, o peor aún, no salvo. Y las hermanas mayores le decían a las jóvenes: hermanita, si comes cerdo y no guardas el día de reposo ni ayunas semanalmente, no eres salva. ¿No te sentirías tú presionada a moldearte a esas palabras de gran influencia? Por supuesto. Pablo está preguntando entre líneas. Él está diciendo: ¿es bueno cuidar de lo que comes? ¿Es bueno orar y ayunar? ¿Es bueno dar tus diezmos y ofrendas? ¿Es bueno que reposes? Entre líneas está esa pregunta. Por supuesto, todo eso es saludable y es bueno, pero no es bueno que te hagan pensar que esas cosas te van a salvar. Hagamos una distinción. Es bueno que comas bien y saludable. Que hoy en la tarde que
vayas de tu casa, no te comas los 10 chorizos, cómete uno nada más. Es bueno cuidar de la salud, pero quiero decirte que con un chorizo o 10 chorizos, si has aceptado a Cristo Jesús, te vas a la gloria. Sí. Si te comes un steak así, porque puedes comprarte un steak de $50 y te lo comes todo. Si has aceptado a Cristo Jesús, no te preocupes. Te vas a la gloria, aunque sea con mala digestión, pero te vas a la gloria. Entonces, ¿qué dice Pablo? Nos dice que no permitamos que otros nos juzguen. ¿Por qué? Porque Dios es el juez de nuestras almas, no es mi hermano. A Él le rendimos cuentas y ante Él compareceremos en el último día para rendir cuentas por nuestras decisiones, actitudes, pensamientos, palabras y acciones. Ante Dios. Preocupémonos más bien por lo que Dios dice y no por lo que dicen los demás. ¿Aló? En otras palabras, vivamos para agradar al Señor y no a los demás. Esto significa que debemos evaluar el motivo de nuestras decisiones, porque es a Dios a quien daremos cuenta. ¿Quieres comprar un carro, una casa o ropa nueva para agradar a Dios, o porque las personas que están alrededor tuyo te están presionando a hacerlo? Debemos también evaluar nuestras actitudes, porque es a Dios a quien le vamos a dar cuentas. Vas a tu grupo familiar porque ¿te sientes presionado o porque quieres ir a aprender de la palabra de Dios y adorarlo? También debemos evaluar nuestros pensamientos, porque es a Dios a quien le vamos a dar cuenta de nuestros pensamientos. ¿Estás moviendo la cabeza o tu esposa te habla o tus hijos te hablan? ¿Mueves la cabeza para complacerlos a ellos o para complacer a Dios? Para pretender que sí estás poniendo atención, como la cabecita esa de los wobble heads, ¿verdad? ¿Verdad que sí, mi amor? Y tus hijos y tus ojos vidriosos, no estás poniendo atención porque tu corazón no está en la conversación. Cuando estamos conscientes de Dios, pensamos, actuamos y hablamos de una manera coherente, que tiene sentido, porque estamos conscientes de Dios. También debemos evaluar nuestras palabras, porque es a Dios a quien le vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Y yo pregunto, ¿usas palabras solo, palabras buenas solo cuando estás con los hermanos de la fe? ¿O también cuando estás entre tus amigos allá afuera? Sí, esto lo veo en Hollywood. Muchos actores que dicen que creen en Dios usan palabras obscenas en sus filmaciones y después dicen, es que las tengo que usar porque el guión me lo demanda. O muchachas que hoy se están entregando al director de la película que están grabando y que en 20 años va a protestar de que la violaron. Yo pensaría que al primer toque el grito, en lugar de esperar 20 años después, cuando ya es rica y millonaria, que se alimentó también del que le abusó y que después lo quiere acusar porque pues ya tiene su plata, o tal vez nunca consiguió nada y quiere un gradito de venganza de alguna manera. Debemos evaluar nuestras acciones, porque es a Dios a quien daremos cuentas de nuestras acciones, no a nuestro hermano. O sea, últimamente no es a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro esposo, esposa. Es a Dios a quien vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Yo pregunto, ¿estás estudiando para construir una carrera superior por presión a tu familia? O sea, ¿vas a la universidad porque tus papás te están presionando o porque lo haces porque quieres agradar a Dios? ¿Cantas fuerte para orar a Dios? ¿O cantas fuerte porque tu mujer te dice que no cantas y ni adora a Dios? Entonces, canta así con voz arrón para que te oiga.
Levanta tus manos porque tu mujer o tu esposo te está haciendo, te están dando cosas. Levanta las manos, ¿verdad? Esto significa que debemos anclarnos firmemente en la palabra de Dios para desarrollar nuestras propias convicciones. Y yo pregunto, ¿será que eres un camaleón evangélico? Sí, Dios no quiere que seamos cristianos camaleónicos, que cambiamos nuestros colores según nos adaptamos al entorno. ¿Sí? Cambias de actitud, de palabras o de pensamientos cuando estás con un cierto grupo de personas para encajar y ser querido. O representas a Cristo Jesús y lo adoras aún en medio de donde no puedes encajar completamente, donde no eres aceptado. Esto es lo que Pablo nos dice en Gálatas 1:10. Él dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, ¿cuál es el favor que andamos buscando? Es cansado, hermano, ser juez, pero es más agobiante vivir bajo reglas religiosas de los demás. Y por eso el apóstol Pablo nos sigue recordando que no vivamos según las reglas y rituales de otros, porque él dice en el versículo 17, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Son solo sombra de lo que ha de venir. O sea, las cosas que hacemos hoy acá son solo sombra de lo que ha de venir. Levantamos nuestras manos para adorar, nos hincamos para orar, abrimos nuestros labios para cantar. Esas cosas son sombra, son solo un aperitivo de lo magnífico que será la adoración allá en el cielo cuando lleguemos, porque allá sí veremos y sentiremos y experimentaremos lo real. Hoy venimos a adorar al Señor, pero a veces venimos cansados y estamos, ¿verdad?, con la lucha de levantar la mano. Pero hermano, allá va a haber adoración todo el tiempo, porque no va a ser la sombra de lo que hoy estás experimentando, va a ser lo real allá cuando estemos en la presencia de Dios. Imagínate que hoy pudieras ver a Jesús caminando con sus discípulos rumbo a Jerusalén y ahora imagínate que te distraes viendo su sombra. Jesús se gira y te pregunta, ¿quieres algo de mí? ¿Te gustaría acercarte a mí? Y tú le respondes, ay Señor, me estoy dando cuenta que mi piel no se broncea, no se quema con el sol al estar bajo tu sombra. ¿Sabes qué, Señor? Me basta con tu sombra, déjame adorar tu sombra. ¿Ah? La sombra demuestra que Jesús es real, pero la sombra no es Jesús. ¿No sería más genial ver su rostro y en lugar de adorar su sombra? Eso es lo que Pablo está diciendo. Estos solo son sombra. Es la representación de lo que un día va a ser real cuando lleguemos al cielo. ¿Sí? Cristo debe ser nuestro enfoque de atención en todo. Celebras tu aniversario de matrimonio, tu cumpleaños o estás en el acto de adoración en la Santa Cena. Sí, todo esto nos debe apuntar a Cristo. Tan agradables como son las danzas y los cantos en la iglesia, las predicaciones, todo eso nos debe apuntar a Cristo. ¿Sí? No se trata de sentirse bien, no se trata de que la música está bien, aunque eso ayuda, ¿verdad? Una persona desentonada, pues sí, o sea, a mí me cuesta porque soy músico también, por supuesto, pero me tengo que recordar que no estoy acá por el hermano desentonado, sino por el Dios que tiene el tono perfecto, que está escuchando mi adoración y merece toda mi alabanza y mi aprecio. ¿Sí? Fíjense que los clientes que visitan un restaurante por primera vez, ¿saben ustedes que cuando uno visita un restaurante por primera vez, uno tiene una mayor posibilidad, y los restauranteros saben esto,
hay un 30% más de posibilidades de ordenar el platillo que tiene foto. ¿Sí? Pero ojo, nosotros no queremos la foto, sino el platillo. Y es más, a veces, ¿verdad? A veces miramos la foto y el plato y no se parece. Si hasta aquí me han contado que a veces llegan a protestar, y la foto dice 2 huevos me dieron, 1,5, hermana, mire ese huevito. ¿Ah? Veamos la foto y ¿qué queremos? La foto no es lo que queremos, pero usamos la foto para reclamar lo que tenemos enfrente. Lo que queremos es el platillo real, ¿no es cierto? No, la foto no nos alimenta. Así también es la sombra de Cristo. La sombra no nos alimenta, es Cristo mismo quien nos alimenta, quien nos levanta, quien nos sana y nos restaura. Él es la esencia de nuestra adoración. Gloria a Dios por ello. Sí. Y así son las buenas reglas y rituales, ven. No, ¿verdad? Son solo la sombra de Cristo. Nosotros también tenemos algunas reglas, algunas son subliminales, es decir, no están escritas ahí en la pared, ¿verdad? Tenemos algunas reglas de comportamiento acá, ¿verdad? Nadie trae su balón de fútbol para venir a jugar a la iglesia, ¿verdad? Sí, hay ciertas reglas. ¿Por qué? Porque venimos a este lugar sagrado donde venimos a adorar al Señor. Sí hay ciertas reglas comunes, esas no son ofensivas. Cuando vamos a la cancha de fútbol no nos tiramos de rodillas a adorar al Señor. No, lo podemos hacer, pero no, la cancha no está ahí para eso. Todas tienen sus reglas, pero esas reglas no, ¿verdad? Son solo la sombra, de alguna manera, de lo real. Y por esta razón Pablo termina diciendo en el versículo 17, pero el cuerpo pertenece a Cristo, dice. En otras palabras, fíjense, noten qué está diciendo Pablo. Por esto, él está diciendo que las manos que adoran pertenecen a Cristo, no a los rituales. Que la boca que predica y la oreja que escucha la palabra de Dios pertenecen a Cristo, no al ritual. ¿Sí? Y sé que a veces nos cuesta desconectar esas cosas, pero es muy importante entenderlas. Pero, de nuevo, te animo, como lo hace Pablo, no te preocupes por la sombra, concéntrate en lo real, concéntrate en Cristo. No te concentres en tu hermano, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. No te concentres en otro hombre, te vas a desanimar. Concéntrate en Cristo. Pon tu fe en el Señor. Y no te desanimes cuando otros fallan o te fallan a ti. Porque si ese es el caso, entonces tu fe no está en Cristo, está en el hermano, ¿verdad? Está en tu marido, tu mujer. Y la última vez que yo leí la Biblia, tu mujer no pagó por mis pecados, ni por los tuyos. Ni tu esposo pagó por tus pecados. Fue Cristo quien pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. ¿Sí? Lo segundo, hermanos, que Pablo nos dice es que no nos sometamos a rituales que suenan espirituales. Leamos versículos 18 al 22. Esta versión dice: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece fíjense, en un crecimiento que es de Dios. El 20 dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? El 22 dice: todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres, o sea, según las reglas de los hombres. Esta lista de reglas no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con el Evangelio. Noten que este pasaje que acabamos de leer no enfatiza, fíjense, no enfatiza la divinidad de Jesús, o sea, de que es Dios.
Tampoco enfatiza el arrepentimiento de los pecados, ni la expectativa del retorno de Cristo, ni mucho menos la fe en la palabra de Dios. ¿Sí? Tenían que ver con agradar a los humanos. Cuando nos vestimos en la mañana y venimos a la iglesia, ¿para quién vestimos? ¿Para quién vestimos? Abres tu closet y miras, hermana, tus 30 pares de zapatos y dices, ay no, este zapato, pensando, no, este zapato se mira muy carnal para la iglesia. Mejor voy a ver esto que se mira más santurrones, ¿verdad? Eso es lo que a veces pensamos. ¿Será que les va a gustar? ¿Me miro bien, mi amor? ¿Ah? ¿Sí? Son reglamentos que complacen al ojo. No manipules, no gustes, no toques. La Reina Valera dice, no manejes, ni gustes, ni aún toques. O sea, no. Como si fuéramos niños, ¿verdad? No. ¿Ah? El evangelio de Cristo no es un evangelio de no, sino es un evangelio de sí y amén. No es no manejes, ni gustes, ni toques, pero es de sí al perdón del Padre, sí a la gracia de Jesucristo y sí a la guía del Espíritu Santo. Es sí. Por eso Pablo se opone a la salvación basada en las obras. No nos dice él en Romanos 6:14, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no tenemos que buscar subir un escalón, como algunos que hasta se clavan nopales, no sé ni cómo lo hacen, se ponen nopales en la espalda y se van hincados buscando allá una parroquia para irle a pedir un milagrito a una virgen. Pablo dice, no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es suficiente. En la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente. Y si hoy te sientes muy pecador y te sientes que Dios nos está perdonando, el problema no es con Dios. El problema es que tú tienes que entender que solamente la gracia de Dios te puede extender el perdón y la misericordia que necesitas hoy. Y eso debe bastarte. Si todos los que han intentado una religión ritualista han fracasado. ¿No es esto lo que dice Romanos 3:20? Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso es que cuando preguntamos a veces, ¿quieres aceptar a Cristo Jesús? Y las personas dicen, no, mira, yo soy buena persona, nunca he matado a nadie, nunca he robado, ¿sí? Nunca he robado. Es más, mira, no hablo malas palabras. No maldigo a las personas, ¿sí? No soy malo. O sea, están diciendo, yo me voy a salvar por mis obras, eso es lo que están diciendo. No necesito a Cristo. Soy demasiado bueno para tener que recibir a Cristo. Eso es lo que están diciendo las personas. O peor aún, no, ¿sabes qué? Dame tiempo para estar listo, ¿verdad? La otra excusa. Pues la misma cosa. Si la ley imagínense, si la ley del Antiguo Testamento condena a todos como pecadores, ¿dónde creen ustedes que quedan los ritos malévolos de los hombres? Si al bueno lo condena como, ¿verdad?, lejos, perdido, sin Cristo, ¿cómo será el malo? La bruja, el mago, el hechicero, el encantador, el que practica vudú o nigromancia, el chamán, el curandero, el adivino, el ocultista, el medium, el taumaturgo, la teurga, el pronosticador, el predictor, el cristalizador, todos están condenados bajo la ley, así como los buenos. A Dios no le agradan los rituales que suenan espirituales, pero que su fin es destrucción, tanto del que lo promueve como también el que las practica.
Ahora, algunos están dando ya, gracias a Dios, que no están en esta lista, ¿verdad? Ay, gracias, Padre, no soy en esta lista. Pero a Dios tampoco le agrada quienes traen sacrificios con el corazón lejos de Dios. Es lo mismo. Viniste hoy, los muchachos chayas charangueando y la hermana Verónica aquí cantando y tú. O sea, como el parabrisas del carro, ¿verdad? ¿Aló? A Jesús no le agradan los ricos que ofrendaban públicamente para obtener elogios de los hombres. Pero ojo, tampoco le aplaudía la falsa humildad de los pobres que lo seguían para que le llenara la barriga. Es que no es un asunto de dinero, es un asunto de corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Y esto lo vamos a ver eventualmente, porque Pablo en el capítulo, más adelante, en el capítulo 3 desarrolla este tema un poco más ampliamente, ¿sí? Lamentablemente esto también es popular en nuestros días, ¿sí? Satanás promueve las buenas obras, pero sin Dios, para que la gente no conozca o no tenga una relación con Cristo. Sí, a la gente le gustan las listas. Le gustan las listas, ¿verdad? Para marcar la cajita cuadrada. Sí, hecho, ya lo hice, ya fue bueno eso. Dios demanda esto. Y ¿verdad? Como que si estamos haciendo una listita y check, ¿verdad? Marcando nuestras cajitas. Nos gusta ser simplistas. Y lamentablemente muchas veces cuando nosotros o el mundo lo hace, simplemente estamos haciendo las cosas, pero nuestro corazón no está con Cristo. No estamos glorificando a Dios. Si hay artistas de Hollywood que son buenas personas, pero están tan perdidos como el que está sentado acá y que no ha aceptado a Cristo Jesús. Es la misma cosa. ¿Les gusta una lista simple y fácil para no tener que juzgar su propio corazón? Porque es más fácil mantener una apariencia de afuera que lidiar con el corazón, que hacer nosotros la pregunta, ¿cómo estoy? Y yo le puedo decir que con el tiempo, cada vez que voy avanzando en mi caminar con Cristo Jesús, me doy cuenta que tanto necesito a Cristo Jesús porque no soy tan bueno como antes pensaba que yo era. A veces nos gusta que alguien nos aplauda, ¿verdad? O en el mundo, vaya, para que nadie se ofenda, les gusta que ya los aplaudan y los elogien, pero estas cosas apelan a su naturaleza caída, porque piensan, aunque sin admitirlo, fíjense, que pueden compensar por sus pecados, y quizá de alguna manera misteriosa piensen ellos ganarse la salvación con sus buenos actos. Y todo esto no es más que orgullo. Y los cristianos no estamos exentos, ese es el problema. Ay, parece funeral. No estamos exentos. Si confiamos en nosotros mismos y esperamos que todos aprueben nuestras buenas obras, fácilmente, fíjense, nos coronaremos los jueces de la iglesia. Esa es la propensidad, ese es el problema. Con la excepción, yo creo, de lo que le dice la Biblia. Miren, todas las religiones del mundo se basan en reglas, todas. Y esta es la mentalidad a menudo que se infiltra en la iglesia también, haciéndonos pensar que si hemos estado acá, ¿verdad? Mucho antes de que la mayoría, entonces merecemos un mayor reconocimiento. ¿Cuántos años tienes tú? 3 años. Yo tengo 30 años, está en la iglesia. ¿Y tú cuántos tienes? Yo solo tengo 3. Estás crudo. No lo decimos así, pero a veces lo pensamos y lo sentimos. ¿Cómo lo sé yo? Por sus acciones y sus actitudes, por sus palabras, ¿qué es lo que dicen? Se infiltra esto en la iglesia a veces, lamentablemente, ¿sí? Algunas congregaciones pelean sobre si los predicadores siempre debemos usar corbata y camisa de manga larga.
No, hace algunos años estuve en una iglesia y llegué un poquito tarde y cuando llegué me dijo uno de los diáconos, no me dijo ni pastor, me dijo: hermano, perdón, necesitamos que se ponga una corbata. Y les dije: ay, pero se me olvidó mi corbata. No se preocupe, me traen una corbata de payaso que me pusieron, hermanos. Me la puse solo porque pues al fin y al cabo tenía que salir del rollo ahí de la predicación. Pues imagínense ustedes cómo prediqué yo. Parecía un acto de circo y, perdón, mi actitud no fue muy buena después de eso. Por lo menos, bueno, y debía haber yo preguntado. Entiendo, hay estas cosas, ¿no? Pero tenemos estas expectativas, ¿no? Mi suegra me chulea cuando me pongo saco y corbata. Dices: qué guapo se mira. Pero cuando ando cargando el jardín, ni siquiera me volteé a ver, mi vieja. Algunas iglesias se pelean sobre si las mujeres deben usar pantalón o vestido, si la Navidad es sagrada o pagana. Otras iglesias se pelean porque, ¿verdad?, deben o no deben celebrar las fiestas del Antiguo Testamento, como la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, del Yom Kippur, en fin. La mayoría de estas cuestiones, hermanos, son preferencias y convicciones personales. Yo no te voy a preguntar a ti qué corbata me voy a poner. Próximo amigo también me traiga la corbata payaso para ver cómo me miro. Esas son cosas triviales. Fíjense que ninguna de estas cosas se encuentran en la Escritura. Si tenemos nosotros que vestir con corbata y saco todo el tiempo como para sentirnos más santos acá en el altar, entonces Jesús, pobre Jesús, ¿dónde se queda? ¿Aló? Bueno, ahí lo dejamos. Debemos presentarnos ante Dios con reverencia y fíjense, y un corazón contrito, buscando fervientemente la guía de su palabra y la guía de su Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestra fe se trata, hermanos, de una relación con Cristo Jesús. Se trata de tener una relación vibrante con nuestro Señor Jesús, no de rituales o reglas. Son necesarias las reglas, por supuesto, pero las reglas nunca deben prevalecer sobre nuestra relación en Cristo Jesús. Cuando trabajamos o descansamos, Cristo debe ser glorificado. Cuando elogiamos a alguien o lo reprendemos, Cristo debe ser glorificado. Pero no seamos fariseos demandando que otros actúen como nosotros, o piensen como nosotros, o hablen igual que nosotros, o se vistan como nosotros, o que adoren como nosotros. Ahora, por otro lado, no seamos orgullosos tampoco, ¿verdad? Pensando que nadie debe corregir nuestras acciones, palabras y actitudes. No se trata de eso, no se trata tampoco de hacer excusas. Estoy hablando a gente madura, ¿verdad? Entonces, debemos vivir para agradar al Señor y no someternos a rituales de hombres. Y por último, Pablo nos dice que no practiquemos la religión humana, fíjense, y lo dice ahí claramente. Miren el versículo 23. Esta versión dice: tales cosas tienen a la verdad, o sea, los arreglos y los rituales, dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, dice esta versión. La Reina Valera dice un culto voluntario, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, no nos ayudan a vencer el pecado. Cuando Martín Lutero leyó esta porción, porque sus cartas favoritas eran Romanos y Colosenses, cuando él leyó esta porción se dio cuenta qué tan errado estaba cuando golpeaba su cuerpo. Se cuenta que él golpeaba su cuerpo y lo golpeaba tanto, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Por mi culpa,
por bastantísima culpa y se golpeaba tanto que caía desmayado, sangrado, y lo encontraban sangrado, inconsciente. Pero él se dio cuenta cuando lee este pasaje que nada de eso fue ni aprobado por Dios, mucho menos requerido. Que nos basta con la gracia de Cristo Jesús, nos basta el amor de Dios y su misericordia, nos debe bastar Cristo. Cristo es suficiente, no es Cristo más reglas, Cristo es suficiente para nosotros. Solo Cristo es suficiente. Y esto es lo que, ¿verdad? Esto es lo que muchos hacen, ¿verdad? En su caminar con Cristo, lamentablemente. Si los colosenses estaban en peligro de cambiar un verdadero evangelio a cambio de una religión humana basada en obras y no en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La religión humana enseña a la gente a hacer buenas obras, fíjense, sí. Pero Pablo dice que tales cosas no tienen, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, es una religión sin poder transformador. Eso es. Es una religión con bonitas cosas, pero no tiene poder para transformar. Ni los ritos que son normales, ni los rituales demoníacos, ni la religión humana te pueden dar un nuevo corazón. No pueden remover tu pecado ni las consecuencias de tus malas decisiones. Solamente Cristo en la cruz del Calvario puede hacer eso. Solamente el Señor por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Nada más Él. La religión humana es la que te dice que puedes echar fuera a un demonio en el nombre de Jesús, pero ni siquiera te sometes a tu cónyuge. Ya saben que Jesús dijo algo muy severo respecto a eso, ¿no? Es pura religión. Es una religión vacía. Y aunque parezcas poderoso, ¿cuántos hoy día nos hemos enterado de gente que, ¿verdad? que hacían milagros y prodigios y han caído? Es religión humana. No necesitamos otra religión como esa. Necesitamos una relación transformadora con Cristo Jesús. A Cristo es que aquí necesitamos. Hoy aprendimos que debemos vivir para agradar a Dios, no a los demás, ni tampoco someternos a lo que, ¿verdad?, a reglas que suenan muy espirituales, ni tampoco practicar la religión humana. Pero fíjense que en medio de esos tres no, hay un sí. Hay un sí. Y este sí es el sí correcto, y con este sí nos basta. En el versículo 19 dice que debes aferrarte a la cabeza, que es Cristo. Ese es el sí que necesitamos nosotros. Vivamos para agradar al Señor. Cristo nos basta. Su palabra es suficiente. Su espíritu nos guía. Debemos aferrarnos a Cristo Jesús. No necesitas a nadie más. Para los casados, esto significa aferrarte a tu cónyuge como te aferras a Cristo Jesús. Para los solteros, eso significa que te aferres a la pureza como te aferras a Cristo Jesús. Porque la tentación no se vence con reglas, sino teniendo una relación vibrante con Cristo Jesús. Así es como se vence la tentación. No con reglas. Hoy no peco, hoy no peco, hoy no peco, hoy no peco. Dale. A ver cuánto te dura la fiesta. Nuestro enfoque debe ser: Cristo, ayúdame. Cristo, ayúdame. Cristo, ayúdame. Cristo, ayúdame. Cristo, ayúdame. Dame fuerza. Cristo, ayúdame. Dame tu poder. Cristo, ayúdame. Dame tu fuerza. Cristo, tú en el centro, tú adelante. Cristo en mis ojos para ver. Cristo en mis manos para tocar. Cristo en mis pies para caminar. Cristo para trabajar. Cristo para alabar. Cristo para amar.
Cristo en todo y por todo y para todo. Cristo Jesús en todo y por todo, porque fue el único que se atrevió a pagar por nuestros pecados y el único que hoy se ofrece para seguirnos perdonando y teniendo misericordia. Solamente Cristo. No hay nadie más ni nada más que nos debe bastar. Solamente Cristo. Ponte de pie, por favor.